El trabajo que les presentamos en el Congreso 2021 de Academia Journals lleva por título Análisis secuencial en la resolución de problemas mediante el proceso de modelización matemática. La presentación consta de los siguientes elementos: resumen, marco de referencia, metodología, análisis de datos, discusión de resultados, conclusiones y bibliografía. El análisis secuencial es una metodología que resulta innovadora para la educación matemática. En ese trabajo hacemos uso de esta metodología para analizar las relaciones secuenciales entre las diferentes fases del proceso de modelización cuando los alumnos resuelven problemas de optimización en cálculo diferencial con ayuda de tecnología. Y hacemos uso de la técnica de coordenadas polares para tratar de obtener qué conductas resultan significativas y cómo va a ser la secuenciación de estas conductas de los alumnos cuando se mueven a través del proceso de modelización. El objetivo principal de un análisis secuencial es detectar si existen irregularidades en una secuencia de conducta y los patrones de conducta generados. Como menciona Perea 2008, en el análisis secuencial se deben analizar dos perspectivas: la prospectiva hacia adelante y la retrospectiva hacia atrás, lo que permite visualizar las dos vertientes del análisis secuencial. Los conceptos que son necesarios para realizar este análisis son la conducta criterio, la conducta de apareo condicionada, el retardo y la probabilidad de transición. La conducta criterio es considerada por hipótesis como la posible inicializadora o desencadenante de las que le siguen, llamadas conductas de apareo, como mencionan Sackett y Anguera. El retardo o lag es el lugar que ocupa cada ocurrencia de conducta de apareo con respecto a las ocurrencias previas de la conducta criterio. La probabilidad de transición es la probabilidad condicionada de los aspectos secuenciales de los datos. Y la técnica de coordenadas polares, inicialmente propuesta por Sackett, permite efectuar una representación vectorial de la compleja red de interrelaciones que se establecen entre las distintas categorías definidas por una actividad que se desarrolla secuencialmente. Para realizar este tipo de análisis se requiere disponer de un sistema taxonómico donde pueden categorizarse las conductas observadas. Para hacer uso de las técnicas anteriormente descritas, relativas a relaciones entre conductas secuenciales, así como otras técnicas analíticas de la metodología observacional, consistentes en medidas globales como son frecuencias y probabilidades de ocurrencia, pues utilizaremos en nuestro caso el sistema taxonómico de categorías proveniente del diagrama del proceso de modelización propuesto por Galbraith y Cladworthy y por White, que se refiere a 7 fases del proceso de modelización, desde la presentación del problema del mundo real hasta el reporte. Consideramos cada una de estas fases como conducta criterio y analizamos de qué forma desencadena las fases restantes, que son nuestras conductas de apareo. Para nuestro estudio realizamos el análisis secuencial mediante la técnica de coordenadas polares desde el enfoque de retrospectividad genuina propuesto en Gorospe y Anguera, ¿sí? Este enfoque de análisis de coordenadas polares en función de las 7 fases del proceso de modelización que tomamos como sistema taxonómico de referencia para el análisis secuencial, pues consiste en fijar una de las conductas como conducta criterio y ver cómo se comportan los alumnos con respecto a las 6 conductas restantes. Entonces, para nuestro análisis de datos, se analizaron los datos de 3 alumnos que resolvieron 4 problemas cuasi reales de optimización en cálculo diferencial, siguiendo
como ya habíamos comentado, el proceso de modelización matemática. Aquí mostramos el concentrado de conductas por alumno sospechosas de ser significativas, debido a que, como hemos mencionado, el número de datos con los que se cuenta por alumno no es suficiente para lograr que se cumpla la regla del pulgar y obtener la seguridad de que realmente sean conductas significativas. Por otra parte, al aglutinar el conjunto de los tres alumnos, de datos de los tres alumnos, sin considerar por separado las sesiones, obtenemos 3 conductas diádicas significativas y 8 sospechosas de ser significativas. ¿Sí? Desde luego, considerando en esta parte solamente para un retardo o un lag más 1. Para poder indagar en las interacciones entre fases, calculamos las probabilidades de transición entre las fases del proceso de modelización mediante el programa GSEC, considerando de forma aglutinada el conjunto de los datos de los 3 alumnos. En esta tabla mostramos las probabilidades de transición entre las fases iguales o superiores a 0.2 para cada alumno, considerando los datos por separado y también considerando el conjunto de datos de los 3 alumnos. Discusión de resultados. Los 3 alumnos presentan conductas semejantes cuando fijamos como conducta criterio F1, debido a que esta fase estimula a la siguiente fase, o sea, la fase 2. Esta conducta era esperada, puesto que la fase que incluye la actividad de definir variables debería ser estimulada por la fase de entendimiento del problema y era esencial para progresar en el proceso de modelización. Las relaciones entre las categorías se consideran significativas si las magnitudes de los vectores generados son mayores al valor de 1.96. El cuadrante donde queda situado el vector nos indica si la conducta criterio activa o inhibe las restantes conductas de apareo en las 2 vertientes, prospectiva y retrospectiva. De este modo, la representación vectorial permite interpretar al mismo tiempo la naturaleza de cada una de las relaciones del mapa, dependiendo del valor del ángulo del vector, para saber en cuáles de los cuadrantes se sitúa. Y la intensidad de la relación dependiendo del valor del radio, módulo o magnitud del vector. Los valores obtenidos en las probabilidades de transición entre las conductas tras un proceso de reducción dan lugar a 2 parámetros indicativos: la magnitud de un vector y el cuadrante donde se localiza dicho vector. Aquí, por ejemplo, se está presentando la fase 3, que es la formulación del problema matemático, y podemos ver que al fijar como conducta criterio la fase 3, esta fase activa la misma fase y por otro lado inhibe las fases 5, 6 y 7 y activa hacia atrás e inhibe hacia adelante la fase 2, que es la fase de suposiciones, y activa hacia adelante e inhibe hacia atrás la fase 4, que es la resolución del problema. Y como conclusiones, observamos que respecto a las 2 conductas no significativas, podemos inferir que cuando los alumnos resuelven problemas mediante el proceso de modelización matemática, la primera fase no incide de manera primordial en la definición del modelo matemático y viceversa. Por otro lado, aunque en mayor o menor grado de significancia, el 96% de las conductas resultaron significativas. Esto nos permite disponer de información para proponer medidas de aprendizaje para la resolución de problemas de optimización en cálculo, tema que los maestros de cálculo sabemos que presenta cierto grado de dificultad para los alumnos. Y por último, pues solamente 3 conductas no secuenciales dejaron de arrojar probabilidades de transición iguales o mayores a 0.2. Aquí presentamos la bibliografía principal y muchas gracias.